No tenía pensado hablar sobre este manga, pero me ha gustado tanto al acabar de leerlo que quería compartirlo con todos vosotros y vosotras. Porque la historia de Nonomba, el manga del que vamos a hablar hoy, es ese tipo de historia que consigue calar en el lector. Una historia que, partiendo de lo cotidiano, de lo mundano, de lo conocido, juega con el lector para mostrarle otra realidad. Es una historia sobre la infancia, sobre lo dura y lo cruel que puede llegar a ser a veces la infancia, pero también de lo hermosa y fascinante que puede ser esa etapa de la vida para cualquier ser humano. Así que hoy vamos a hablar de Nonomba y de lo dulce y lo amargo de la infancia. Pero como siempre, empecemos por el principio. Nonomba es un relato autobiográfico de Shigeru Mizuki, el famoso autor de manga japonés, conocido sobre todo por ser el creador de Gegege no Kitaro, que es su obra más famosa. Un manga de corte infantil que trata sobre un niño que se relaciona y resuelve problemas con los yokai que tiene a su alrededor, es decir, con estos seres de la mitología y del folclore japonés, pero que también es el autor de obras orientadas a un público más adulto, como pueden ser la biografía que dibujó sobre Hitler, o como puede ser el drama bélico Operación Muerte. En Nonomba, el autor utiliza los recuerdos de su infancia en un pequeño pueblo costero japonés del sureste de Japón, Sakai Minato, para elaborar un relato de lo que es la niñez y sobre todo de lo que es ser un niño en la década de los 30 en Japón. Nonomba es un anciano un tanto peculiar que vive en este pueblo de Sakai Minato, con la que Shigeru tendrá una estrecha relación desde su niñez, desde que es un niño de apenas 6 o 7 años. Esta anciana digo que es peculiar porque digamos que está al tanto de todas las leyendas, de todos esos cuentos, historias de fantasmas que pululan, ¿no? La localidad, por esta localidad rural, ¿no? Conoce a todos los yokais, a todos estos seres espíritus fantasmales de la naturaleza y tal, que abundan en el folclore japonés, sabe todas sus historias y se las cuenta al pequeño Shigeru, que siempre la ve como una persona sabia y digamos como una especie de referente para él, ¿no? Pero Nonomba, al contrario que el manga de Kitaro, no es una obra que trate sobre los yokai. De hecho, la historia que se cuenta es la historia de la familia de Shigeru y de su día a día en el Japón de los años 30. El autor nos hablará de los problemas económicos que pasa la familia, de las nuevas ideas, de los nuevos proyectos empresariales que quiere organizar el padre. Nos hablará de sus peleas, de sus juegos con los niños del barrio, del pueblo. Nos hablará de sus primeros amores, digamos también de esa parte un poco más amarga que tiene la infancia, sobre todo la infancia en los años 30, una infancia complicada, ¿no? Ya digo, por la escasez, había falta de recursos, de alimentos, había enfermedades que se llevaban sobre todo a los más pequeños. Y esa parte más amarga de la infancia también se refleja en Nonomba. Y se refleja de una forma muy tierna porque el tema de los yokai y estas historias de fantasmas lo que hacen es aportar como una visión inocente de muchos de estos problemas, ¿no? Al final Shigeru lo que hace es que a través de su imaginación, una imaginación que está alimentada por las historias de Nonomba, fusiona este mundo real con ese mundo de los yokai. O quizá no, o quizá es que hay algo más allá que nosotros no podemos ver o que no todos pueden ver. De hecho, esa es una de las primeras frases que acompañan las primeras páginas del libro, ¿no? Si hay algo que me ha gustado de este manga han sido sus personajes, ¿no? Cómo el autor pone sobre el papel una serie de personajes muy bien definidos y que consigues encariñarte con ellos. Me gusta mucho, por ejemplo, la figura del padre, ¿no? Un padre que realmente es un tipo que es un fracasado. Y de hecho, él lleva como a gala que es una persona que ha estudiado y que
tiene más estudios que la mayor parte de las personas de ese pueblo, ¿no? Que él considera como unos provincianos que no, que de algún modo no están a su altura, ¿no? Y el padre de Shigeru, que al principio del manga trabaja en un banco, decide poner un cine porque quiere culturizar a las personas de este pueblo, ¿no? Pero luego en el fondo se ve que el padre es un fracasado, es un tipo que no tiene demasiado dinero, que de hecho también es un poco viva la vida, es un tipo que tampoco le da mucha importancia al mañana, ¿no? Vive en el día a día, no tiene demasiadas preocupaciones y por ejemplo también se nos da a entender, no se nos dice explícitamente, pero se nos da a entender que por ejemplo engaña a la mujer, ¿no? Eso es algo que se puede sacar del texto, aunque no te lo dicen. Pero luego también tiene una serie de conversaciones con Shigeru a lo largo del manga. De hecho hay ciertas viñetas de estas conversaciones que he ido compartiendo en redes sociales porque me parecían muy buenas, ¿no? Porque pese a ser un tipo que está todo el día haciendo hincapié en sus estudios y lo formado que está y tal, siempre daba consejos a Shigeru que rondaban hay cosas más importantes que tener estudios, ¿no? Hay como otras enseñanzas que te da la vida que son más importantes, ¿no? Otro personaje muy interesante es la madre de Shigeru, que dice y lleva a gala que ella viene de una familia noble, que tenían un título nobiliario y varias tierras y tal, pero que es una familia que al final ha caído en desgracia, ¿no? Pero ella sigue creyendo que es de familia noble y sigue actuando con ese toque, entre comillas, presuntuoso, ¿no? Recalcando cada 2x3 que es de familia noble, que tenía un título nobiliario y demás. Pero luego vemos que es una mujer que trabaja en su casa, que está sufriendo porque no llegan a final de mes con lo que tienen. También sufre por su marido, por sus ideas algo excéntricas, por su falta de preocupación, por el dinero y tal. Y es un personaje también muy interesante, ¿no? Por supuesto, otros personajes, la propia Nonomba, Shigusa, una niña enferma que llega a Sakai Minato para intentar recuperarse de su enfermedad. Sigue, el jefe de la banda, el capitán de la banda de Sigue, no sé, hay muchos personajes que al final, pues eso, les coges cariño, ¿no? Porque te transmiten que todos, tanto los niños como los adultos, no dejan de ser muy inocentes, cada uno en su parcela, ¿no? Nonomba con sus historias, el padre que ya he mencionado, ¿no? Con sus ocurrencias, con su forma de ver la vida, que parece casi la de un niño. Otra cosa que me ha gustado mucho de Nonomba es que pese a ser un solo tomo y a tener cierta independencia entre capítulos, hay una historia que se va desarrollando y son como historias que se van entrelazando conforme acaba un capítulo y empieza el siguiente, ¿no? Hay cierta continuidad y eso a mí me gusta mucho a la hora de leerlo. Yo ya he comentado alguna vez que las historias cortas no me convencen demasiado, ¿no? Hay veces que están bien, pero otras muchas no les da tiempo de desarrollarse, ¿no? Y siempre me da rabia el leer obras que se conforman por capítulos autoconclusivos. Y en cambio aquí en Nonomba, pues tenemos eso, ¿no? Tenemos una historia que se va desarrollando, personajes que van apareciendo en diferentes capítulos, temas que se retoman de un capítulo a otro y en general da la sensación de que desde que has empezado hasta que has acabado has leído una sola historia que ha ido transcurriendo entre sus páginas. El tercer elemento que quiero destacar es el dibujo de Shigeru Mizuki, porque aunque a veces puede parecer algo simple, sobre todo con el diseño de estos personajes un tanto caricaturescos, que caracterizan el dibujo de este autor, ese diseño de personaje luego contrasta con el cuidado que tiene con los fondos. Los fondos son increíbles. Hay escenas, hay viñetas que tienen unos fondos súper trabajados. Tenemos también viñetas recargadas con un montón de elementos que son verdaderamente impresionantes. Y en general el dibujo de este manga a mí me ha encantado. Respecto a esto también hay que añadir que el formato en el que lo ha publicado Astiberri, ¿vale? Que es la que lo ha publicado aquí en España, es un formato, el que suelen utilizar ellos, al menos para este tipo de mangas. Es un formato muy grande, con lo cual el dibujo se aprecia a la perfección y eso es un punto a su favor. Tiene sentido de lectura oriental, ¿vale? Y la verdad es que es una edición que a mí me ha gustado mucho. Creo que
se lee muy bien. Es cierto que estos tomos grandes a veces no son tan manejables como un tomo más pequeño, pero para apreciar el dibujo y demás está muy bien. No sé muy bien cómo definir a Nonomba porque en cuanto a género, ¿no? Porque yo lo calificaría casi de Slice of Life, ¿no? Porque como alguien me puso alguna vez en los comentarios, es un manga en el que no pasa nada salvo la vida. Y es eso, ¿no? Es ver la vida y los problemas y situaciones a las que se puede ver enfrentado un niño, sobre todo en ese contexto, ¿no? Del Japón de los años 30. Pero ese elemento fantástico que le aportan los yokai y que le aportan las historias que Nonomba le cuenta a Shigeru, le da un toque especial y que te descoloca, ¿no? Ya no sabría decir dónde enclavar esta obra, ¿no? Yo creo que lo mejor es que lo experimentéis vosotros mismos, que leáis este manga. Si os gustan las historias del Japón tradicional, si os gustan las historias sencillas pero conmovedoras, pero sobre todo si echas de menos, si añoras esos días de tu niñez, no puedes dejar de leer Nonomba, un manga sobre lo dulce y lo amargo de la infancia.